Bueno, soy Eva Valero Juan, soy catedrática de literatura hispanoamericana en la Universidad de Alicante. Formo parte del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de mi universidad, que dirijo en la actualidad también. Y me doctoré en el año 2001 con la tesis titulada La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeiro, una tesis que estuvo dirigida por el profesor José Carlos Rovira. Muchísimas gracias por haber aceptado tu participación en esta serie de entrevistas. Y quisiera empezar preguntándote un poco que nos expliques rápidamente cuál ha sido tu recorrido para llegar a una tesis. Bueno, mi recorrido ha sido una vía bastante tradicional en la Universidad Española. Yo terminé mi licenciatura en Filología Hispánica y bueno, me interesaron mucho las asignaturas de literatura hispanoamericana y conseguí una beca predoctoral de la Generalitat Valenciana que me permitía dedicarme 4 años al desarrollo de una tesis doctoral de forma exclusiva. Por tanto, el desarrollo fue todo seguido, de la licenciatura al doctorado y de la tesina a la tesis con esta beca de investigación que fue una gran suerte para poder realizar la tesis en buenas condiciones de tiempo y bueno, de condiciones también económicas para poderlo desarrollar tranquilamente. ¿Y cuál fue el elemento motivador? ¿Cuál fue el elemento motivador para hacer una tesis y por qué Julio Ramón Ribeiro e incluso por qué la ciudad? Ya te lanzo las tres al mismo tiempo. Todo. Bueno, yo cuando terminé la carrera, que entonces era licenciatura, ahora son grados, lo primero que hice fue hablar con mis profesores de literatura hispanoamericana, que eran José Carlos Rovira y Carmen Alemán, para decirles que yo quería realizar el doctorado, por lo menos empezar con una tesina y luego ya veríamos. Entonces el profesor Rovira dirigía un proyecto de investigación muy interesante que se titulaba Literatura y Ciudad en España y América Latina y que codirigía con un arquitecto muy importante aquí en Alicante que se llama José Ramón Navarro. Entonces, él me dijo que para pedir una beca predoctoral, lo ideal sería inscribirme en la línea de investigación de dicho proyecto para, bueno, pues tener un apoyo importante dentro de un proyecto de investigación financiado. Entonces fue cuando yo le dije, claro, que me propusiera una serie de autores que cupieran dentro de esa línea de investigación. El profesor Rovira pues me trajo a José Emilio Pacheco, a Martín Adán, a varios autores y entre ellos estaba Julio Ramón Ribeiro. Yo me llevé aquella bolsa enorme de libros y empecé a leer y bueno, pues de inmediato Julio Ramón Ribeiro me fascinó y fue indudable la elección. Entonces, ¿por qué la ciudad? Bueno, porque teníamos ese proyecto de investigación, yo leí la obra completa de Ribeiro y vi que tenía un potencial importantísimo el enfoque de Ribeiro desde el punto de vista de la ciudad, tanto que además tampoco se había realizado hasta el momento un estudio desde esa perspectiva. De modo que, bueno, ahí empezó todo. Ribeiro también me cautivó desde el principio por una serie de cuestiones fundamentales, ¿no? Por un lado, yo creo que Ribeiro conecta muy bien con los jóvenes. Claro, muchísimo en Perú, porque yo creo que los jóvenes peruanos, acabo de venir hace poco de Lima, y creo que siguen viendo en la obra de Ribeiro su propia ciudad. Creo que la siguen viendo porque perdura una serie de claves de personajes ribeirianos en la Lima incluso actual. Luego porque claro, yo con mis 21 años veo una obra en la que los personajes jóvenes tienen muchísima importancia y el tema iniciático tiene muchísima importancia. Y luego también la cuestión de ese escepticismo que plantea Ribeiro como mm, la actitud del que siempre se está preguntando
como camino para crecimiento personal y que encuentra en la escritura y en la literatura ese camino de preguntarse y de tratar de auscultar la realidad y de penetrar en los misterios de la existencia y de su propia existencia. Y luego además la variedad de géneros. Yo creo que también me cautivó Ribeiro por, siempre me había gustado el cuento, pero también por ver esas prosas apátridas, ese diario, esos aforismos, esos cuentos, cómo se imbrica todo. Fue un compendio de cosas, de un compendio de elementos que me cautivaron de Ribeiro. Tú escribiste la tesis pocos años después del fallecimiento de Julio Ramón, si no me equivoco. Durante todos, bueno, 10 años más o menos. Durante todos estos años, ¿has visto evolucionar la recepción de la obra de Ribeiro? Sí, yo escribí la tesis, pues yo la empecé en el año, el verano del 97 empecé a leer. Él había muerto en 2004, perdón, en 1994. Yo Así, o sea no que lo fue muy llegué a próximo, conocer, fue muy claro, próximo, pero no, claro. yo no lo llego a, no lo llego a conocer. Y ya empiezo ahí a intentar acceder a todos sus textos, lo cual tampoco era fácil en aquellos años, en la España de aquel momento. Entonces me preguntabas por cómo lo he visto evolucionar, sí. Bueno, yo lo he visto crecer absolutamente. Yo, mi primera visita a Lima fue en Por eso te lo preguntaba, ¿eh? 2004. Por eso te lo preguntaba, porque hay Sí, un boom ahora alrededor de Ribeiro, de sí, nuevo. claro, yo lo primero que tuve en mis manos, conseguido aquí en España, fueron los cuentos completos de Alfaguara, del 94. Antes el profesor Rovira me había dado los 4 tomos de La Palabra del Mundo, de Villa Batres, que él Sí, había sí, comprado en Lima. Y luego poco a poco fui consiguiendo el resto de la obra, pero de forma muy, en fin, las ediciones de las novelas en Tusquets. Poco a poco me fui haciendo con la obra, pero por ejemplo, prosas apátridas en fotocopias, el diario claro. también, que conseguía de amistades con algunos profesores de aquí de España, que me pusieron en contacto con algún profesor o algún investigador, o el propio Jorge Coaguila, que me ayudó mucho desde el principio a conseguir la obra entera. Y claro, después, a partir de 2004, que fui al congreso que celebraba, que conmemoraba los 10 años de su fallecimiento en 2004, que lo organizó la Academia Peruana de la Lengua, ya ahí vi que empezaba a crecer muchísimo Ribeiro. Y luego pues vino el boom editorial también en España, con las ediciones en 6 Barral, con esos prólogos de Vilamatas, de Sara Mesa, de grandes de la literatura española, que de alguna manera dieron un espaldarazo importante al autor aquí, en España. Pero desde luego, donde más yo lo veo crecer es en Perú. Aquí también, poco a poco. Pero en Perú es realmente impresionante. Yo he estado ahora recientemente en el Congreso, que ha conmemorado los 30 años, por tanto 20 años de mi primer viaje a Lima. Y, y bueno, un interés impresionante, un club Ribeiro de aficionados absolutamente entregados a su figura, eh, que da la medida de cómo un escritor puede llegar a penetrar de forma tan profunda en una sociedad. Yo creo que uno de los escritores más queridos allí, también no solo por el público y lectores en general, sino por los escritores de las generaciones siguientes que, preguntados sobre sus escritores favoritos, muchos de ellos ponen a Ribeiro en primer lugar. Sí, sí, fue el libro más vendido en la última feria del libro en Lima, los cuentos Mm, que recuperó Jorge Coaguila. Sí, sí, fueron sí. los más vendidos. Has evocado las dificultades que tuviste para obtener el corpus en la España de finales del siglo pasado. Uy, qué mal suena, finales del siglo pasado, como si fuera hace mucho tiempo. ¿Puedes explicarnos un poco la construcción de tu corpus? Bueno, yo centré la idea de la ciudad al principio en los cuentos, pero luego entró en mi tesis todo lo que tenía que ver con la ciudad en todo el corpus entero.
Entonces, ¿cómo lo fui formando? Conforme me hice con la obra completa en poco tiempo. Pero es cierto que sí que las únicas dificultades que pude tener fueron, pues eso, el acceso, sobre todo a las obras que no estaban publicadas en España en ese momento, y porque además no pude viajar a Perú por circunstancias políticas del momento hasta que yo terminé mi tesis. Yo Ah, viajé claro, a claro, México, claro. viajé a Chile, Eh, allí en el Colegio de México me encontré las tesis, recogí las tesis que había en ese momento sobre Ribeiro, porque allí la biblioteca del Colegio de México es impresionante en cuanto a acervo bibliográfico hispanoamericanista, latinoamericanista, y fue en 2004 ya cuando yo fui. De alguna manera, cuando llegué a Lima le puse cara a la obra de Ribeiro. y a nivel metodológico, ¿en algún momento te planteaste la elección entre cuentos, relatos, novelas y textos autobiográficos? Lo centré en los cuentos. El resto de la obra la utilizo de apoyo Correcto, sí, sí. para trazar lo que es mi tesis Mm, sobre la ciudad. ujú, Y mi ujú. tesis sobre la ciudad, em, mira, parte de la idea que leí y que me dio luz, porque creo que es muy clara, en un artículo en el que leí de eh, María Bolaños, en el que leí que la ciudad es el punto de mira ideal desde el que emprender todas las búsquedas. El punto de mira ideal desde el que emprender todas las búsquedas. Yo me di cuenta de que la ciudad no estaba descrita nunca. Siempre se ha dicho que es neorrealista. No Ujú. es, por mucho que digan que es el gran escritor del 19, no es un escritor Sí, sí. realista al uso, ni muchísimo menos. Neorrealista, yo me vi todo el neorrealismo cinematográfico italiano para entender el concepto, cómo él lo adopta y cómo esa ciudad eh, uno no la ve descrita, pero la siente, reconstruye en su imaginación a través de el estado de sus personajes. Sí, sí. Nada más hay que recordar los gallinazos sin plumas. Nos sitúa en el malecón, nos sitúa por algunas calles, pero todo Ay, el peso se centra en gestión de los espacios, o sea, cómo instrumentaliza los espacios, pero no hay una descripción de esos espacios al modo realista. Entonces yo planteé la cuestión de la ciudad invisible en la obra de Julio Ramón Ribeiro para referirme a la ciudad como estado de ánimo que sí proviene del 19 y de un diario íntimo como es el de Amiel, que es uno de sus favoritos. La ciudad es un estado de ánimo. Y a partir de ahí yo vi que el laberinto también de la ciudad, para ese flaner que está también en Ribeiro, es el dibujo en el tapiz de Henry James, que está en el Rosedal de Silvio en el Rosedal. Es decir, que la ciudad era para él la idea desde la cual, o sea, el mapa mental desde el cual construir su búsqueda existencial. Y hay un momento en el que él dice en alguno de sus textos autobiográficos que él, lo tenía por aquí anotado, te lo puedo leer porque es muy interesante cómo lo plantea. Dice, en cada una de las letras que escribo está enhebrado el tiempo, mi tiempo, la trama de mi vida, que otros descifrarán como el dibujo en la alfombra, que siempre aparece. Entonces, el dibujo en la alfombra es también ese laberinto de la ciudad como metáfora del enigma de la existencia. Y ahí pues yo le tomé el desafío, ¿no? Otros descifrarán esa trama de mi vida como el dibujo en la alfombra. Yo creo que si hay una imagen que representa absolutamente esa idea, la he sacado ahora de mi biblioteca, Ah, esta magnífico, magnífico. cubierta de dichos de Luder en la que su mente, su cabeza es Mm. el laberinto, es el mapa, es el plano
mejor dicho, que es el plano de la ciudad desde el cual él proyecta todas sus búsquedas existenciales, y cuando se va a espacios naturales sigue proyectando el mismo enigma. Todo está en la mirada, claro está, el Rosedal, todo está en la mirada del personaje, que es de algún modo un trasunto del escritor. Es Esa es lo la que, tesis. es lo que te iba a decir, que en la única novela en la que aparece el espacio natural como contraposición al espacio urbano es San Gabriel, es la novela de San Gabriel, pero Sí, incluso ahí la ciudad está muy presente y hace una lectura de la naturaleza casi desde un punto de vista urbano. Has evocado la ciudad invisible, que es un poco tu teoría y que todos sí, los que hemos estudiado Ribeiro pues la conocemos. Me ha hecho pensar en algo que dice en sus textos autobiográficos, que él siempre estuvo en la búsqueda de la invisibilidad de su estilo en los textos autobiográficos. Él siempre reivindicó, siempre dijo como anatema casi que Lima no tenía una gran novela. Quizás él escribió esa gran novela por medio de los cuentos. Sí, sí. Yo creo que él escribió ese artículo, Lima, ciudad sin novela, ouais, en el que lanzaba el reto para que quienes mm, vinieran después hicieran la gran novela sobre Lima, que él decía estar incapacitado para hacer, ouais. pero luego nos construyó el gran mosaico de la Lima moderna en todos sus cuentos. Y desde luego, si buscaba la invisibilidad de su estilo, lo que consiguió finalmente es un estilo muy reconocible, Muy reconocible, sí. precisamente. Pero yo creo que él ahí estaba em, comentando o estaba intentando transmitir su obsesión por Hoy, el estilo apretado, por el estilo mm, lo más exacto posible, esa obsesión que tuvo, ¿no? Por la búsqueda de la frase perfecta que le lleva hasta el cuento Surf póstumo que correcto. escribió al final de su vida, donde toda esa obsesión y todas las claves de su obra, que están incluso en el diario, parece que se condensan, que se sintetizan en ese relato. Y eso precisamente es uno de los de sus obsesiones en los diarios, esa obsesión temática y sobre el estilo. ¿Cuáles fueron las grandes dificultades que encontraste durante la redacción de tu tesis? Pues mira, te diré que sobre todo el hacerme con la obra al principio. Y después, no te diría que encontré dificultades. Yo recuerdo los años de la tesis como un proceso muy gozoso. También impulsada por mi director de tesis, con esa mente abierta, esa interdisciplinariedad que me inculcó desde el principio. Yo leía absolutamente de todo sobre la ciudad, eh, desde todos los puntos de vista. De la arquitectura aprendí muchísimo sobre la ciudad en las artes, en la arquitectura desde el punto de vista sociológico, y fue una verdadera gozada ir construyendo la tesis desde desde ese proyecto tan abierto que era el que te he comentado al principio. Y también recuerdo la tesis como una especie de investigación en la que una va encontrando el hilo y va tirando del hilo, y al final como que ve que todo cuadra. De manera que no... dificultades te diría sobre todo al principio para hacerme con toda la bibliografía también, no solamente con los libros de Ribeiro, sino con lo que había escrito, lo que se había escrito hasta el momento, que eran pues los libros de Lutschting, algunas tesis. Entonces, bueno, pues esos viajes a América Latina, aunque no fueron a Perú, fueron los que me permitieron acceder a a muchos de esos textos, porque era muy difícil de encontrar aquí, y además entonces pues no teníamos lo que tenemos hoy en día, que es esa cantidad de bibliografía en abierto en Internet. Antes no existía. Antes había que ir, y bueno, no nos perdíamos tampoco ese viaje que luego marcó nuestras vidas también, ¿no? Así es que yo a veces echo de menos, es una maravilla tenerlo todo en un clic en el ordenador, pero
el ir a los sitios, ahora hace poco fui a la Biblioteca Nacional y entré a la sala Cervantes a buscar unos documentos y es una maravilla también. Evocas con mucho cariño ese primer viaje a Lima. Lo has evocado varias Sí, veces. Lima, como todas las ciudades latinoamericanas, pero quizás en particular Lima, tiene una estratificación desde la costa hasta las primeras colinas andinas, que es algo muy propio de la ciudad y que Ribeiro supo reflejar muy bien en sus cuentos. Cuando has vuelto 10, 15, 20, 30 años después, o 20 años después, perdón, ¿has visto también evolucionar la ciudad? ¿O se sigue pudiendo leer la ciudad en los relatos de Ribeiro? Es una pregunta un yo, poco perversa, ¿eh? no, pero te diría que no ha cambiado mucho. Te diría que por lo que comentábamos antes de la identificación de los jóvenes tan fuerte con Ribeiro, porque yo creo que es que realmente la ciudad es muy parecida a como la encontré en 2004 y esa estratificación sigue estando, aunque haya determinadas evoluciones sociales, por supuesto, y demás, pero sigue sintiéndose muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo creo que el retrato que hizo Ribeiro mm, está absolutamente presente en mi último viaje de mediados de noviembre. Y nos vamos acercando poco a poco al Día de la Defensa. Te voy a preguntar un poco qué recuerdos tienes de esa defensa, pero antes quisiera saber cuáles fueron las personas, los profesores o de en tu entorno personal, alguien que verdaderamente ha sido un elemento fundamental e importante para la escritura y todo lo que hay alrededor de esos 3, 4, 5 años de preparación de una tesis. Pues mira, si te soy sincera, absolutamente sincera, que es lo que eh, tengo que hacer para responder a esta pregunta, yo me encontré con un grupo de doctorado eh, mm, muy especial, eh, haciendo trabajo sobre literatura y ciudad con el profesor Rovira, y entre ellos está mi actual marido, que en aquel momento estaba estudiando la ciudad de Buenos Aires en la vanguardia argentina y en concreto en la obra de Julio Ramón Ribeiro, que fue su tesina. Y, y él era cuando yo empecé mi tesina, él ya era un conocedor de toda la cuestión de literatura y ciudad realmente impresionante. Era además un grandísimo lector. Yo leía a mí desde que él me lo dio eh, de sus propias manos. Bueno, todas las lecturas que hice en aquel momento, muchas venían del profesor Rovira, pero otras venían de Pedro Mendiola. Y luego pues establecimos también una especie de equipo de trabajo, porque como nos habíamos formado los dos en literatura y ciudad, pues, y además una persona muy exigente, pues era un corregirnos mutuamente. Fue, la verdad, que esencial en la construcción también de todo el corpus bibliográfico sobre literatura y ciudad y más allá. Te diría, sobre los grandes de la literatura, en ese momento en que uno está asentando sus bases literarias, y ahí hubo un intercambio muy bonito con Pedro Mendiola y también con mi compañera Claudia Gómez, que luego también hizo su tesis con el profesor Rovira años después. Así es que ellos fueron los más importantes en ese momento, sí. Luego, por supuesto, profesores importantes que estuvieron alrededor y demás, pero de forma más intensa, así fue. Ahora que evidentemente desde hace años diriges tesis, ¿crees que ha evolucionado mucho el proceso de escritura y de formación de los doctorandos y doctorandas de hoy en los últimos 20 años? Porque se oye mucho hablar de la duración de una tesis, debe durar 3, debe durar 4, hay una tendencia a que sea más corto. ¿Cómo te sitúas en esa temática? Pues mira, yo tengo ahora mismo en proceso tres tesis peruanistas, una de las cuales se presenta pasado mañana, tiene 500 páginas y ha durado 4 años.
Eh, dos de las tesis las han hecho con contrato predoctoral del ministerio y el ministerio sigue manteniendo los 4 años de beca. Si bien otras becas lo han reducido a 3. Yo creo que 3 no es suficiente. Y las propias investigadoras que trabajan conmigo eh, así me lo dicen también. Los procesos de investigación, yo creo que, bueno, el cambio fundamental, por supuesto, es Internet y tenerlo todo a mano y poder crear el corpus. Una de mis alumnas que trabaja poesía peruana en una línea amplia hizo su corpus desde Alicante y con contactos y de una manera muy rápida. O sea, en ese sentido sí que podemos decir que ha cambiado los procesos. En lo demás, en cuanto a la construcción de la tesis, yo mantengo con ellas los mismos consejos que yo misma me apliqué, la min- bueno, fijar una metodología de trabajo, fijar desde el principio una estructura, luego verla crecer, tener una amplitud también de miras para saber que la tesis es un organismo en crecimiento y que va dando bandazos y se va para aquí, se va para allá, pero intentando aclarar el camino principal poco a poco con la lectura de la bibliografía y demás. Entonces, yo desde luego considero que para una buena tesis son necesarios mínimo 4 años y eh, mm, lo que sí que yo aconsejo a las personas que trabajan conmigo, porque yo lo heredé de mi director de tesis y porque me parece que es una riqueza, el hecho de tener esa amplitud de miras, vuelvo a repetir, porque por ejemplo, pues yo vi eh, leyendo a autores del 19 o de finales del 19 y comienzos del 20, un tópico como el de la ciudad muerta, que luego vi que se desarrolla sobre todo en Europa y en España, en Bélgica, desde George Rodenbach, con la creación del tópico, y luego vi cómo Ribeiro lo reconstruye totalmente a partir de mediados de siglo en 2 o 3 cuentos donde está el tópico muy claro, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo para hablar de cómo eh, muchas veces las literaturas están siempre dialogando. eh, por supuesto, la literatura europea y la latinoamericana, mm, de qué manera, pero también entre siglos distintos y que eso es muy importante tenerlo presente, no encasillar a los escritores solo en un momento muy concreto y yo solo estudio este entorno y nada más, porque te cercena mucho la, la investigación y no vas a llegar tan lejos seguramente. Pero también siempre a mis alumnos y alumnas les digo, cuidado con las ramas, porque a veces uno se va por la rama y se pierde en la rama y lee todo absolutamente lo que ha encontrado por esa rama y al final se te pasa el tiempo. Es decir, que creo que hay que encontrar un equilibrio en lo que estoy diciendo para que al final no te pierdas en esa maraña que es la tesis, pero sin perder nunca esa apertura. Has evocado la expresión organismos en crecimiento en cuanto a una tesis. Me parece muy acertado, porque a veces en esta serie de entrevistas escuchamos doctores y doctoras que nos explican que su tesis tomó vida propia y se fue, una de esas ramas se Es bifurcó y así. en tu caso mantuviste el oremus, la línea recta o hubo también un crecimiento Sí, bifurcado. también hubo, sí, sí, un crecimiento totalmente. Yo recuerdo aquella estructura, aquel índice que se iba transformando constantemente al hilo de las lecturas y de las reflexiones. Es como una obsesión la tesis. Eh, pero intentando que la tesis sea una tesis, que la tesis sea Eso una es tesis, que importante. haya una tesis, que haya una tesis.
porque si no al final a veces leemos tesis en las que no está clara la tesis. Que se demuestre Eh, algo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué recuerdo guardas del Día de la Defensa? bueno, un recuerdo muy bonito. Estaba mi compañera y actual amiga, entonces profesora mía, Carmen Alemán, y Ah, estaba Teodosio Fernández, vale, que es un grande de la crítica, bueno, y la historiografía hispanoamericanista en España. Estaba Paco Tobar, de la Universidad de Lleida, lo conozco que personalmente. también pues es de esa generación de, de nuestros padres, del hispanoamericanismo, latinoamericanismo español. Y estaba mi profesor Miguel Ángel Lozano, de literatura española, eh, que es un profesor que yo le tengo especial veneración y admiración, que escribió mucho sobre la ciudad muerta, por ejemplo, Mm, y a partir de sus trabajos fue que yo encontré el hilo de ese capítulo dedicado a la ciudad muerta en Ribeiro, que es el profesor que me explicó el Quijote en la carrera. Y yo creo que hay mucho Quijote también en Ribeiro, en los personajes. mm. Y tengo un recuerdo muy, muy bonito de las cosas que me dijeron en aquella tesis, siempre con puntualizaciones, por supuesto, que te ayudan luego a mejorar lo que va a ser el libro que saldrá de esa tesis. Pero, en fin, un recuerdo, la verdad, que de un día precioso en el que el profesor Rovira siempre me decía, Eva, el día de la tesis no es un punto de llegada, es un punto de partida. Bueno, es un punto de llegada, pero también un punto de partida. Y una se ilusiona con que lo sea, porque no sabes por dónde te va a llevar después la vida académica y si te va a sacar a lo mejor de ese circuito académico o no, pero ese impulso, esa ilusión siempre me la dio el profesor Rovira, con todas las incertidumbres, por supuesto, pero, y siendo realistas, pero me gustó mucho esa frase. Va, en tu caso lo fue, llegada y Sí, salida. así, Paco Tobar sí. fue profesor mío en la Universidad de Lleida, en Filología Ah, Hispánica, y en parte le debo que hoy sea hispanista yo. Y me fíjate. has dado, me has llevado a muy buenos recuerdos. No te voy a preguntar si has vuelto a leer tu tesis, porque sé que has, bueno, evidentemente, ha sido editada. Creo que la tienes contigo. ¿Nos la puedes enseñar, por favor? Y hablarnos del Sí, proceso, cómo se transforma una tesis en un sí, libro que además es sí. referente del mundo riberiano, en la Está ciudad, en la aquí. obra de Julio Ramón Ribeiro. De Julio Ramón Ribeiro. Y la verdad es que, a ver, yo la tesis la, la presento en 2001 y el libro es de 2003. Por supuesto, hay un año de edición. Lo publiqué en mi propia universidad, en las publicaciones de la Universidad de Alicante. Y bueno, el proceso fue que yo saqué de la tesis en realidad dos libros, porque yo en mi tesis, que provenía de la tesina donde ya había trabajado la ciudad en Ribeiro, me planteé hacer una introducción en la que ver cómo había evolucionado la ciudad de Lima en Perú, desde la fundación de la ciudad. Una introducción que llegara hasta Ribeiro y que fuera sintética, pero la síntesis se me fue y una parte inicial de la tesis es mi libro Lima en la tradición literaria del Perú, de la leyenda urbana a la disolución del mito, que publicó precisamente la Universidad de Lleida, eh, por impulso del profesor De Paco Tobar. Francisco Paco Tobar. Y entonces desgajé las dos partes, hice dos publicaciones y el libro de Ribeiro lo que hice fue incorporar algunas de las cuestiones que me habían apuntado los miembros del tribunal, que me gustaron, bueno, corregirlo todo de nuevo y tal vez
yo siempre he tenido un estilo bastante ensayístico y tal vez pues apuntalarlo más o desarrollarlo un poco más, quitarle un poco de peso de tono académico al libro, aunque lo tiene, Mm, lo sigue teniendo de forma inevitable, pero sí que quise darle un poco más de vuelo. Y es evidente, pero la profesora que eres hoy hereda mucho de esa investigación. Imagino en qué medida la profesora que eres hoy tiene trazos fundamentales de tus años de investigación de la obra de Rivero. Supongo que muchos. Por supuesto, yo con Ribeiro ya he estado toda la vida, aunque no con la profundidad de aquellos años de estar siempre. Yo he trabajado mm, a muchos autores de México, de Chile, de Argentina. Después, además, la beca postdoctoral que hice en la Autónoma de Madrid cambié de tema completamente. Pero Ribeiro siempre ha estado conmigo. Siempre me han invitado a participar en los volúmenes que han ido saliendo de compilaciones, con lo cual eso siempre me ha obligado a regresar a él y lo agradezco. Hasta el último libro que acaba de publicar César Ferreira de compilación de ensayos, Mm, he publicado mi último trabajo sobre Ribeiro que dediqué a un cuento en el que nunca me había introducido más que como lectora, que es el último que he comentado antes, el cuento titulado Surf. Y ahí he hecho mi último trabajo que terminé pues en enero yo creo que en enero de este mismo año, que ahora termina. Y luego pues también lo que ha marcado Ribeiro para mí, Perú, Perú. Es decir, sí he trabajado autores de todos los países, pero ante todo, mi línea principal es la línea peruanista. Las tesis que dirijo, prácticamente todas, quitando alguna, son sobre literatura peruana. Los vínculos con América Latina, tengo muchos en otros países, pero los más fuertes son con Perú. Durante años he estado regresando Hubo un tiempo que casi iba cada año por una cuestión o por otra, hasta la pandemia que ahí me paró un poco y luego ya acabo de regresar. mm, Entonces, me ha marcado absolutamente, claro, toda la trayectoria posterior. Y bueno, mis vínculos con las instituciones de allí, claro, los amigos, te diré claro. de forma Sí, más sí, sí, personal, claro. que son grandes, grandes amigos. Así es que solo tengo que agradecer a esta tesis todo lo que me ha dado. Y también una forma de mirar el mundo. Es que son muchas cosas. ¿Qué te ha marcado? Te ha marcado una trayectoria académica profesional, pero te ha marcado como persona, en la construcción más íntima como persona. Y ya has dado algún consejo, pero ¿qué dos o tres consejos fundamentales darías a las doctorandas y los doctorandos que inician hoy la construcción, el armado de un corpus y la futura escritura de una tesis? Bueno, primero darse cuenta de que te enfrentas a un periodo y tienes que ser consciente de ello y asumirlo, a un periodo de trabajo en soledad, largo, largo, porque eso no todo el mundo lo asume tan tranquilamente. Una cosa es hacer un pequeño trabajo de máster, otra cosa es una tesis doctoral. Entonces, eso hay que asumirlo y si se asume, asumirlo con pasión, asumirlo con muchísimo entusiasmo, como un proceso en el que tu vida misma va a cambiar junto con esos 4 años que suelen ser de juventud, pero no siempre, porque yo también he dirigido alguna tesis alguna doctoranda, algún doctorando más ya mm, en etapas maduras. Entonces, claro, los procesos son distintos también. Una cosa es hacer una tesis con un apoyo de una beca de investigación, otra cosa es hacer una tesis trabajando, otra cosa es hacer una tesis por gusto, casi ya al final de tu trayectoria, pero ante todo, yo creo que, bueno, consejos, por supuesto, podríamos dar instrumentales de cómo organizarse, de cómo leer la bibliografía, ir sacando todos los fragmentos. Yo siempre digo, tienes que ir
lanzando a tu ordenador toda la serie de fragmentos de forma muy ordenada que vas a que sabes que van a ser de utilidad en la tesis, nunca dejando de poner la referencia bibliográfica porque luego te vas a volver loco para recuperar esa referencia bibliográfica. Es decir, cuestiones de este tipo de trabajo de fondo, por supuesto, pero cuestiones más de largo alcance, el hecho de mm, tener clara la tesis, yo es algo que insisto mucho con las personas que trabajan conmigo, que, que, que tengan desde el inicio, cuando además van a construir el corpus todavía, pero que haya ya una idea base, y que lo que he comentado antes, em, puedan leer todo lo habido y por haber, pero sin pasarse. Es que Ujú. muchas veces te dicen esto los investigadores, es que me he perdido en un mar de lecturas y no puedo parar. Entonces, bueno, pues un consejo yo creo que es el de acotar y el de poner fin a las lecturas y sentarse a escribir. Y por otro lado, el saber que tener confianza en lo que uno o una puede aportar, porque muchas veces has leído tanto que como que te paraliza. Sí, Y sí, eso sí. ocurre mucho a los investigadores e investigadoras, que se quedan paralizados en esa maraña. Entonces siempre hay que dar el salto, es decir, tener un espíritu práctico también. El trabajar de forma sistemática también, con un espíritu práctico, sabiendo todo lo que yo voy a hacer y saber poner punto final. Final, que no pasa nada, lo que hablábamos antes. Si te has dejado algo, no pasa Sí, nada, sí, que sí, ya sí. lo harás, lo desarrollarás en otro artículo, lo Vale. harás después, pero lo que hablábamos antes es un punto de partida. No, 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 uno no puede pensar en que en la tesis va a escribir absolutamente todo sobre el tema. Consejos buenos y precisos. Y para acabar, ya que te quería hacer dos preguntas sobre Ribeiro. Te quería hacer una pregunta sobre el pasado y otra más hacia el futuro. La del pasado es una pregunta que, bueno, que te han hecho ya muchas veces, imagino. ¿Cómo situarías Ribeiro en el boom, ese boom que él, con el que convivió, pero que no habitó? No sé si es una Mm, fórmula correcta, pero bueno, sí, sí, supongo. sí. Y cómo consiguió? Porque lo que me llama la atención es que él es poseedor de un aprecio generalizado que la mayoría de autores del boom no consiguieron obtener. No sé si me explico, ¿no? Quizás la excepción de Gabriel García Márquez, sí, pero bueno, hubo muchos autores que hoy en día se les ve con un cierto Mm, como falta de tacto con la actualidad, como que han envejecido sus lecturas, pienso en Cortázar, por ejemplo, inevitablemente, mm. y en cambio él se mantiene ahí con una afección, un cariño que resiste el paso del tiempo. Y me gustaría que nos dijeras algo sobre Ribeiro y el boom. Mm. Sí, bueno, ya como es bien conocido, pues Ribeiro fue uno de los grandes excluidos del festín del boom, como él decía, el festín de la vida. Eh, pero también, claro, se ha planteado que, que él se descuidó de sus publicaciones, nada de eso, ya sabemos que él estuvo muy preocupado por sus Sí, sí, publicaciones, por dónde publicaba. Lo que efectivamente. pasa es que muchas veces tenía mala suerte, pero sí que creo que conscientemente eligió un estilo de escritura que no estaba de moda o que no era, bueno, no estaba de moda. Hay otros escritores también un poco en la línea. Estaba acordándome, por ejemplo, de los cuentos de Montevideanos Sí, sí, de Benedetti, de que Benedetti. también es el personaje gris en la Sí, ciudad, en los cuentos. sí, Es sí. decir, claro, muchas veces tenemos una idea del boom como algo monolítico. Efectivamente, los que más triunfaron sí tienen unos rasgos que los puedan unir en ese paraguas, pero muchos otros que quedaron detrás, algunos de ellos también tienen similitudes, digamos, con Ribeiro. Entonces, yo creo que conscientemente, y hay muchos fragmentos en las prosas apátridas, en los diarios,
donde casi ironiza sobre la novela total, sobre el gran compendio enciclopédico en el que dejar todo el saber, toda esa metáfora de mientras unos se dedican al bosque, yo me dedico a regar una maceta, esa ironía ahí. Yo creo que él realmente en todas esas manifestaciones está haciendo una apuesta por su propia, aunque se fustigue y diga soy incapaz de esa gran novela, en realidad también yo creo que hay una defensa de el estilo que él estaba buscando y persiguiendo y una honestidad con su propio proyecto literario y que fue seguramente lo que lo dejó al margen de ese boom. Luego se habla también pues, de su carácter tímido, de que no le gustaban las entrevistas, de que fue reacio a esa vida pública, bueno, pero realmente siempre estuvo muy preocupado por sus publicaciones, como se refleja en las cartas a su hermano, Juan Sí, Antonio, y en otras muchas cartas. Entonces, claro, quedó relegado en un segundo plano. José Donoso, en su historia personal del boom, no lo incluye, y luego en la edición posterior de los años 70 sí ya lo incluye entre el post-boom, correcto. junto con Bryce, Sí, por sí. ejemplo, lo cual da la medida de cómo él ya estaba empezando a crecer y a ser Sí, sí. reconocido décadas después. Entonces, es curioso que siendo el excluido, o uno de los que no tuvieron ese éxito en ese momento, después resulta que tenga esa perdurabilidad, que tenga esa vigencia de la que hemos estado hablando también en los últimos meses en las jornadas y en congresos dedicados a Ribeiro. Yo creo que en parte tiene que ver con que es que esa novela total, esa novela eh, que él dice que tiene, en algún momento dice, aspecto guachafo de la nueva novela latinoamericana, tal vez no casa con el espíritu más actual. Tal Claro. vez yo, por mi experiencia con mi alumnado, son novelas que cuestan mucho de leer y de calar en el Mm, espíritu de la juventud más actual. Y sin embargo, Ribeiro, yo creo que conecta eh, con la sociedad. Claro, hablábamos antes en el Perú actual, pues es que la Lima actual está en la obra de Ribeiro, pero además ese tipo de personaje que yo creo que nos conmueve tanto. Y el personaje que él fue sí, también. sí. El personaje que ha construido Siendo él. el menos expuesto, el menos mediático, el menos, al final es el Sí. que más cariño suscita Ujú. como figura, Sí, digo. sí, sí, Y sí, luego, sí, por sí. otro lado, sus personajes, los que, eh, los desamparados o los que están buscando algo. Bueno, tenemos los desamparados, pero también tenemos esos personajes que, como dice Alonso Cueto en el prólogo no, sí, a los cuentos inéditos, dice, el personaje ribeiriano sale a las fronteras. Y es verdad, Sí, todos sí. salen por la noche, al bar, a una ruta imprevista por la ciudad, a la casa en la playa, al hotel que es un refugio, todos salen en busca de algo. Mm, Entonces, esa necesidad del ser humano de salir de la zona de confort, como decimos ahora, y lanzarse a lo desconocido, es algo también que yo creo que es mm, importante y que atrapa también al lector, la necesidad de la búsqueda, que está siempre trazada en Ribeiro. Y por tanto, yo creo que ahí hay un compendio de factores que hacen que sorprendentemente, pues la obra de Ribeiro, que él dice en el cuento Surf, es como la obra literaria es, nunca se sabe qué va a pasar con ella, va a envejecer bien, mal, es como un mensaje dentro de una botella lanzada al mar, dice en el cuento Surf, no se sabe si se perderá en el océano o llegará a alguien que le dé sentido. Y es curioso que esa botella suya, pues finalmente
tenga, al menos a día de hoy, esa, esa recepción y esa eternidad que también le obsesionó mucho y que también está en las visiones de la ciudad, en la búsqueda de la eternidad de los espacios donde hay una sabiduría inmemorial, cómo él va buscando siempre esa cuestión de la eternidad en todo, en la relación con su padre, en los libros, en la biblioteca, en los objetos, en los muebles, en los elementos de la ciudad, etcétera, etcétera. Y Es una mucho, última, Ribeiro. una última pregunta para el futuro de la obra de Ribeiro. Ahora que se comenta la posibilidad de la edición de la segunda parte de sus diarios, en cierto modo en sus diarios, sé que los has releído hace poco, por eso te hago la pregunta, eh, mm, hay otra ciudad, pero es París. En cierto modo, ese París es también una ciudad invisible. Creo que ha habido pocos trabajos sobre la ciudad de París en la obra de Rivero, en particular en sus diarios. Yo creo que ahora con esta segunda parte de los diarios se abre una posibilidad de una obra global en cuanto a la ciudad, en este caso de París, en sus diarios. Sí. Yo en mi libro hay un apartado sobre los cautivos, sobre la ciudad Sí. europea, y ahí lo que yo planteaba es que yo veía en esos cuentos cómo Ribeiro desde Europa y luego desde París ya cuando se asienta, em, reproduce la búsqueda de los mismos espacios que buscaba en Lima. Mm, Hay, mm, hay, hay sí, un sí, enfoque hacia espacios marginales. mm. No, no se ve el Gran París, No, no, correcto, sí, ¿no? sí. Entonces yo creo que hay ahí como un trasladar su ciudad a las ciudades que habita. Sobre París sería bueno hacer ese Ujú. trabajo concreto, no sobre todas las ciudades que aparecen en sus diarios y que aparecen en los cuentos, sino sobre París en concreto. Cuando salgan esos diarios, mm, me interesa Hay material. hacer Sí, sí, algo que sea específico sí, sí. sobre París. Pero yo lo que te puedo decir de lo que he investigado hasta ahora es que yo siempre he visto que Ribeiro siempre tiende a construir el mismo tipo de ciudad en realidad y, y que siempre reaparecen los tópicos del paseante por la ciudad que va a la caza de eh, esas claves que él siempre estuvo buscando en el espacio urbano y que luego traslada también cuando se va, como decíamos antes, a espacios distintos, espacios de la naturaleza, mm, espacios como la isla de Capri, están los diarios caprenses, a ver si salen. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es emocionante realmente pensar Ah, sí, que sí. del 78 a mm, no sé hasta cuándo él escribiría, el 90 y Meses antes tantos, de fallecer. Sí, sí. claro, pues realmente que esté todo eso por salir es muy importante porque, claro, una cosa, yo el otro día lo pensaba, son los textos tipo cartas que a lo mejor el escritor no quería que salieran a la luz. Luego tenemos la cuestión también de que, claro, la tentación del fracaso él la editó y ahora tenemos unos diarios no pasados por su filtro Sí, sí, sí. final, pero sí es cierto que él quería Ah, publicar sí, sus sí, diarios. había una voluntad Entonces, desde el principio. no es la cuestión de textos que él no hubiera querido que salieran a la luz y en ese sentido creo que, bueno, tenemos ahí una Una nueva perspectiva vida a la nueva obra de y Ribeiro. después de... Sí, Eh, sí. Muchísimas gracias, Eva. Gracias por esta pasión tranquila que transmites cuando hablas de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Muchísimas gracias por haber compartido esta hora sobre tu tesis. Muchísimas gracias, me parece un proyecto fantástico y espero sobre todo que sea de utilidad para quienes se enfrentan a una tesis doctoral o quienes quieran escuchar un poquito más sobre Ribeiro, aunque lo que he dicho, bueno, pues son ideas que vienen ya de las publicaciones del pasado.
Muchísimas gracias de verdad.